Listo, entonces bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Continuamos hoy nuestra serie de Mateo 24. ¿Sí ha sido algo bueno para ustedes este estudio de Mateo 24 o no? ¿Se ha servido para algo? ¿Sí? ¿Sí lo han repasado o no lo han repasado? Si no lo han repasado, repasen. Ya hoy es la sexta parte de Mateo 24 y nos vamos a centrar en dos. Mateo 24, un mensaje del Señor Jesús apocalíptico, un mensaje escatológico de los últimos tiempos, de los días finales, profecías que el mismo Señor Jesús da que se cumplieron ya en un tiempo, pero hay unas que todavía están por cumplirse. Por eso el pasaje de Mateo 24 a veces pareciera que muchas veces es saltado, ¿no? Pasan de un capítulo, puede ser el 22, el 20, de una pasa al 26, porque en esa parte de la escritura hay hechos, acontecimientos y cosas que a veces la gente no quiere leer, que no quiere estudiar y que no quiere que la digan. Hay pastores que tal vez no los quieren predicar precisamente por no provocar algo que pareciera, no sé, como un miedo colectivo, ¿cierto? De lo que va a pasar, de lo que puede estar por pasar en cualquier momento, y como que prefieren no incomodar a su audiencia para no parecer pues fatalistas en su mensaje. Pero el mensaje que damos no es un mensaje personal, es un mensaje que viene de parte de Dios. Así que si el cristiano no quiere recibir el mensaje, pues no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar lo que Dios quiere decirnos, que no lo quiere decir todo el tiempo, porque la escritura está hace muchos años, ¿cierto? Hace muchos años, o sea que hay que estarla repasando, estudiando, aprendiendo, escudriñando, para llegar a ese entendimiento de que el Señor quiere que tengamos de la escritura, de lo que está por cumplirse. Por eso es necesario que nosotros como cristianos no obviemos el hecho de que sí, esto se va a acabar en algún momento, no lo pasemos solamente por eso, sino que miremos todo, porque el leerlo, el estudiarlo nos permite estar a cuentas con el Señor, porque podemos ir ajustando cosas en nuestra vida, apretando tuercas que nos hagan estar cada día más y mejor preparados para ese momento. Por eso hoy estamos continuando con el estudio de Mateo 24 y vamos a llegar a un punto, estamos llegando a un punto que es muy interesante del capítulo 24 y que es exclusiva del capítulo 24, donde el apóstol Mateo quiso registrarlo ahí por inspiración divina para bendición de todos los que lograron leer después de él. Es una parte importante, exclusiva del capítulo 24, y en esa parte de la escritura el autor nos presenta un hecho que los escatólogos o los teólogos, los estudiosos de los últimos tiempos lo llaman la señal de la higuera. ¿Sí? Y en esa parte algunos han encontrado que esa señal de la higuera puede ser un indicio, ¿no? una muestra de que el tiempo del fin está cerca. Por eso es importante esa parte del pasaje. Y no quise irme más allá, sino que nos pudiéramos entrar solamente en esa partecita del pasaje que habla de la higuera. Ahora, esa parte del pasaje de la higuera son dos versículos, del 32 al 34, han sido bastante estudiados, debatidos, han sido objeto de demasiado estudio, ya por lo que muchas personas quieren entender cuál es la verdadera interpretación bíblica de ese pasaje, ¿cierto? Porque ha generado posiciones diferentes, interpretaciones diferentes a lo largo de muchos años de la señal de la higuera. ¿Por qué? Porque es una señal
del sermón apocalíptico que el Señor Jesús comparte con sus discípulos en su última semana de ministerio. Entonces, como es como decía un profesor que yo tuve en la universidad, se hace la carne de la empanada. Eso es tal vez lo más esencial de todo el pasaje del capítulo 24, porque estamos dando una señal, está queriendo pretender dar una señal del fin del tiempo. Por eso el mensaje apocalíptico de Jesús en esa parte. Entonces vamos a leer hoy, vamos a centrarnos en capítulo 24, Mateo, que es objeto de estudio, y vamos a leer el versículo 32 al 34. Versículo 32 al 34. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, de la higuera aprended la parábola. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento? Lo que quería Jesús era hacer un énfasis en sus palabras y que sus palabras no fueran olvidadas, que no pasaran tal vez desapercibidas. Él quería dejar en la mente de sus discípulos una marca indeleble con esa enseñanza. Por eso Él habla de la higuera. Él hace, en ese momento puede decirse como un símil, con el fin de dejarles claro a ellos que lo pudieran entender de una manera mucho más fácil lo que iba a suceder, una forma de ver lo que iba a suceder más adelante. Por eso el verso 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, la higuera era o es un árbol frutal muy común en Israel. Es una planta que ha sido mencionada muchísimas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Especialmente como una descripción de abundancia, de prosperidad, de lo que Dios le daba a su pueblo, digamos, como el tema de la agricultura y de la tierra. Entonces, a veces estos higos o la higuera son también usados como símbolos o imágenes, ¿cierto? De manera metafórica, como un símbolo. Y en pasajes como Jeremías 24, Oseas 9, los higos o las higueras son una imagen o lo utilizan como una representación del pueblo de Israel. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta del propósito de las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les habla de la higuera aprender, es que ellos pudieran crear en ciertas de las palabras una expectativa. Él quería que ellos estuvieran a la expectativa en todo lo que tenía que ver o lo que tiene que ver con los hechos o los eventos del fin del mundo y con la segunda venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nadie sabe y nadie tiene el conocimiento de cuándo va a ser el día y la hora de que eso va a pasar. Nadie puede decir cuándo van a ocurrir esos eventos, pero Dios, a través de Jesús, de la Escritura, ha dejado unas señales importantes que usted y yo y que los creyentes de todos los tiempos deben observar. Debemos observar con expectativa, con atención, con cuidado. ¿Por qué? Porque el regreso de Jesús está pronto, está muy cercano, ¿cierto? Entonces esto lo hace Jesús a través de usar una figura literaria que la Biblia en la versión Reina Valera la traduce como parábola, ¿sí? Entonces la parábola de la higuera es como la Reina Valera nos la presenta. Decíamos ahorita que la higuera era una planta muy popular en Israel, ¿cierto? Entonces los higos que produce la higuera pues son fruto comestible y eso la hace que fuera también muy popular.
y por eso también la muestra como una señal o una imagen de abundancia, porque era un alimento. Para la higuera producía dos frutos en el año, uno en junio y otro que se conoce en junio como los frutos tempranos y otro en agosto que se conoce como los frutos tardíos, que no eran en agosto. Entonces, tomando Jesús en la comparación de la higuera, dice que de la higuera debemos aprender. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, como algo muy normal, ¿cierto? Porque acuérdense que Jesús utilizaba las palabras de cosas normales, de que cuando ellos veían que las ramas estaban tiernas y empezaban a salir las hojitas y a florecer, lo que iba a pasar después de eso era que venía el verano. Era como pónganle cuidado, que lo que va a pasar es como cuando ustedes ven la higuera. Cuando ustedes ya ven que las ramas están tiernas y empiezan a brotar las hojas, es porque va a venir el fruto. Y pasado eso, ellos sabían que lo que pasaba después era que venía el verano. Era una señal de la naturaleza. Por eso Jesús utiliza esa comparación. Así nosotros también debemos saber que la segunda venida del Señor está cerca cuando empecemos a ver el cumplimiento de todas las cosas de las que Jesús ha venido hablando durante todo el capítulo 24, lo que hemos estudiado hasta hoy, 6 domingos con hoy, estudiando todo lo que Jesús ha venido diciendo, las señales, de lo que estamos ahí viendo, lo que Jesús quería decirle a sus escuchas en su momento y lo que quiere que nosotros entendamos hoy, es que cuando empecemos a ver esas señales, ellos veían como un ejemplo la higuera. Nosotros ya empezamos a ver un panorama mucho más amplio, ¿no? Porque ya estamos viendo las señales casi que todos los días, ya estamos viendo cosas. Entonces, él quería que nosotros tuviéramos eso en mente y estuviéramos a la expectativa. Que ellos estuvieran a la expectativa, pero nosotros también. El pasaje del versículo siguiente, 33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces Jesús le estaba asegurando a ellos y a nosotros que cuando estas señales aparecieran como las que él predijo, esas señales nosotros ya las hablamos en los domingos anteriores, no sé si ustedes se acuerdan: la abominación desoladora, la gran tribulación, las señales en los cielos. Esas son señales de la segunda venida del Señor. ¿Sí? La abominación desoladora, cuando se llega el anticristo, la gran tribulación, las persecuciones, la muerte, las señales en los cielos, el desorden cósmico que va a haber en el Señor. Va a dar paso seguido al regreso de Jesús a la tierra. Entonces, cuando la higuera echa el brote, cuando ya empieza a salir sus hojas, a brotar sus frutos, el resultado inevitable de eso, seguidamente es ¿qué? El verano. Entonces, de esa misma forma, todas esas señales que empecemos a ver, lo único que nos va a decir es que la venida del Señor en gloria y poder es inevitable y está aquí ya. ¿Cierto? Esto es algo que tal vez la gente del común no sabe. Cuando hablo de la gente del común me refiero a gente que no es cristiana, porque esto no es un tema que se esté hablando muy de seguido. Entonces las personas allá afuera pueden entender o escuchar, porque se ha hablado toda la vida, gracias a la predicación de la iglesia protestante, del fin del mundo, de que se va a acabar. Muchos no creen en eso, muchos creen que eso no va a pasar, muchos creen que el mundo se acaba cuando la persona se muere y después de que se muera ya no pasa nada, ¿cierto? Otros pensarán que no importa morirse, todos vamos al cielo, Dios es un Dios de amor, Él no va a permitir que las personas se vayan al infierno, ¿cierto? Otros están confiados de esa misericordia de Dios, que Dios no ha hecho un infierno para la gente, y así. Entonces puede que sepan de que va a pasar algo, los que lo aceptan, porque hay unos que no lo van a aceptar. Pero es un tema del que no podemos olvidarnos. Tal vez durante muchas predicaciones podemos enseñar cómo ser un buen cristiano, cómo ser buenos padres, cómo ser mejores personas. Podemos sacar muchas enseñanzas morales y espirituales de la Biblia.
pero entender los tiempos finales, saber lo que está pasando y lo que va a pasar, es muy importante como cristianos. No podemos saltarnos esa parte. Entonces la venida del Señor está inevitablemente cerca, tal cual como lo profetizó Daniel en el capítulo 12. El final va a llegar después de 1290 días, después de la abominación desoladora. Jesús asegura que todas las angustias, dolores, persecuciones, la agonía de la gran tribulación no va a permanecer indefinidamente, porque eso tiene un final. Va a pasar, pero va a tener un final. Entonces, hasta este punto, Jesús nos ha venido dando un resumen sobre todos los eventos del fin del mundo, de los últimos tiempos. ¿Cuáles son ese resumen? Bueno, las catástrofes, persecuciones, ¿cierto? Las guerras, ¿se acuerdan? Guerras, temblores, terremotos, pero no temas, aún es el fin, ¿cierto? Todas esas cosas en sí mismas no son el fin, pero están dando muestras de que se va a dar, que va a surgir una señal fundamental, que es la abominación desoladora. Cuando empieza la gran apostasía y se levanta el hombre de pecado, ahí inicia la abominación desoladora. Cuando veamos eso, ya se acabó todo. Y cuando esa abominación desoladora aparece, hay advertencias para el pueblo de Israel de que huyan. Ahora, seguido de eso, como quien dice, pegadito allá a los talones de la abominación desoladora, viene la gran tribulación. Viene el disturbio cósmico, el desorden cósmico, cuando habla de que se desvanecerán los cielos, de que caerán las estrellas. Y en su punto más alto, en la culminación de todo esto, regresará Jesucristo con su iglesia con poder y gloria para gobernar la tierra por 1000 años. Por lo tanto, lo que usted y yo tenemos que tener claro es que el propósito de la parábola de la higuera, lo que está diciendo Jesús ahí en el verso 32, quiere hacer que los discípulos entiendan, nosotros, que tenemos que estar atentos a todas esas señales, ¿cierto? Observando todas esas señales que Jesús ha venido dando durante todo el capítulo 24, señales que hablan de qué, de la segunda venida del Señor. Todo el preludio de la abominación desoladora, la gran tribulación y todo lo que va a pasar es solamente la entrada para que llegue el Señor Jesús. Por eso Él quería que ellos y nosotros estemos alertas, estemos a la expectativa, porque eso va a suceder tarde o temprano. No importa que algunos teólogos, estudiosos de la Escritura, escatólogos, puedan tener ciertas posiciones frente a los eventos de los últimos tiempos, si hay rapto, si no hay rapto, si es antes, si es durante, si es después, todas esas posiciones de interpretación bíblica, no importa, al final se va a dar. En matemáticas dice que el orden de los factores no altera el resultado, entonces no importa si es antes, si es durante, si es después, pero va a pasar. Por eso, digamos, si se puede decir de esa forma, el afán de Jesús es que usted y yo estemos atentos, estemos alerta, pensando eso, que en cualquier momento va a pasar la segunda venida del Señor, va a pasar todo lo que Él hablaba en el capítulo 24, y tenemos que estar entonces, en consecuencia de conocer eso, preparados. Arrancamos con la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Ese fue como el punto de inicio de esta enseñanza, de estar siempre en la enseñanza principal o la conclusión final es estar preparados. Pero para poder estar preparados tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estar, no podemos decir al final, pero es que a mí nadie me dijo, es que yo nunca leí esto, porque lo estamos estudiando, al menos acá, y creemos que muchas iglesias también lo están estudiando en algún momento, dentro de su predicación o dentro de sus estudios bíblicos, en algún momento tienen que ver, pero si hay lugares donde no se está enseñando, si hay lugares donde no se le está dando ese alimento a la gente, pues seguramente las personas, si no son juiciosos, como casi por lo general la gente no lo es, pues esos van a pretender decirle a Dios el día que lo tengan ahí enfrente, a mí nadie me dijo, ¿cierto? Y entonces no va a haber excusa para eso. Ahora, ¿cómo debemos nosotros
interpretar esta enseñanza o esta parábola de la higuera. Vamos al verso 34. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí tenemos un versículo, este versículo 34, que hace parte, obviamente, de la parábola de la higuera, que durante muchos años ha generado que los estudiosos se enfoquen en ese versículo y que sea objeto de estudio para interpretarlo. Por eso, como ha sido objeto de estudio para tener la mejor interpretación, pues ha tenido muchas interpretaciones, ha tenido varias posiciones, por decirlo así, que siguen siendo discutidas, siguen siendo rebatidas, siguen siendo como revisadas. Algunos llegan a una conclusión, otros llegan a otra, y no necesariamente tienen que ser herejías, pero pueden ser no tan correctas, por decirlo de alguna manera. Entonces dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ante esa afirmación que Jesús está dando allí, se plantean dentro de muchos estudios algunas preguntas que se enlazan con ese versículo. Una pregunta ¿es la parábola de la higuera una señal más que anuncia el fin del mundo y la segunda venida? O sea, es una pregunta que se han hecho. Entonces, esa parábola que Jesús está dando allí es la señal. ¿Es la señal? ¿O qué es? Ahora, si es la señal, ¿quién es la higuera? Porque se entiende que la higuera siempre se toma como imagen, como señal de algo. Ahora, si la higuera es algo o es alguien, ese alguien puede ser Israel. Es otra pregunta que se me ha hecho. ¿Será que esa higuera entonces es Israel? Ahora, y si es Israel y no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca, ¿a cuál generación se está refiriendo Jesús? ¿A una generación de su época, de su tiempo, del momento en que estuvo aquí en la tierra? ¿O se refiere a una generación futura? Son preguntas que se hacen. Ahora, estas preguntas las han tratado de responder muchas veces y han encontrado muchas respuestas, porque son muchos los que estudian, porque hay gente que se dedica a ciertos hechos futuros y otros que se están dedicando solo a pasado. Entonces, la escritura, nadie se dedica a estudiarla completamente, sino que se enfocan en ciertos aspectos de la escritura. Entonces, esas respuestas, ese estudio ha causado mucha controversia entre todas estas personas que estudian la Biblia, entre los eruditos, escatólogos, teólogos, mucha controversia. Sin embargo, nosotros hoy acá, el trabajo no es de pronto irnos de lleno a una interpretación X, sino que la vamos mirando y podremos al final decir cuál puede aplicarse mejor a nuestra vida cristiana, cuál puede ser de pronto la más correcta. Vamos a ver algunas que son como las más representativas. Entonces hay una posición que habla de que la parábola de la higuera se refiere, cuando hablamos de la generación, porque estamos hablando de una generación de la que Jesús está hablando. Entonces hay una posición que dice que esa generación es la que vio la restauración de Israel como nación en 1948. ¿Sí? Esa es una posición. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que de la parábola, que la higuera aprender la parábola, ¿cierto? Tenían que aprender, es entender la señal que la higuera está dando. Porque así como ya muestra una señal dando a entender que el verano está cerca, ¿cierto? Entonces ellos también podían saber cuándo todas las otras señales anunciaban el fin del mundo y la segunda venida del Señor. Entonces los teólogos han llegado a interpretar que como es una parábola y tiene una interpretación, entonces para ellos la higuera es Israel, ¿cierto? Para los que afirman que la generación se refiere a la
como al florecer o al nuevo Estado de Israel que se formó en 1948. Ellos dicen, la higuera es Israel, Israel refloreció, ¿cierto? Entonces el fin del mundo y la segunda venida del Señor están cercanos, así que no va a pasar esa generación que vio el resurgimiento de Israel como nación, antes de que todo eso sucediera, antes de que todo lo que dijo Jesús se cumpliera. Entonces los que defienden la posición de que la higuera es Israel cuando Israel volvió como nación en 1948, la higuera que da sus ramas entonces es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque volvió otra vez a formarse como país, ¿cierto? Pero ¿a qué se refieren cuando dicen que refloreció como nación? Entonces nosotros sabemos que la historia de Israel como nación soberana siempre ha tenido muchos problemas, en la Biblia nos damos cuenta, ¿cierto? Un problema que tuvo, tal vez un problema que tuvo como nación Israel fue cuando al morir Salomón, el reino se divide en dos, ¿cierto? 10 tribus se van al norte, se dividen y cogen el reino del norte llamándolo Israel y quedan 2 tribus abajo, denominadas el reino del sur. Una guerra civil, tal vez por todos los impuestos y todo lo que estaba haciendo Salomón, que ya tenía la gente muy cansada, entonces se generó esa tierra. Entonces el reino del norte se llamó Israel, con el tiempo tuvieron una capital que se llamó Samaria, que tuvo varios reyes, varias dinastías, comenzando desde el rey Jeroboam, y que casi siempre se dedicaron a hacer lo malo delante de Jehová. Ahora, en el sur quedó Judá, el reino de Judá, con su capital, Jerusalén, ¿cierto? Iniciando con el rey Roboam. Ahora, los pecados de Israel, el reino del norte, los llevó a que el Señor permitiera que fueran esclavizados, conquistados por el reino asirio en el 722 a.C. Ahora, muchos fueron deportados, lo que hacían era que llevan a la población, a la mayor parte de la población, la regaron por muchas regiones de todos esos pueblos alrededor de donde ellos estaban, y solamente los más pobres, los que casi no tenían nada, quedaban allí, pero estos eran mezclados con naciones paganas porque se llevan a la mayoría del pueblo, pero traían a otros pueblos a ocupar la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba con los poquitos que quedaban ahí? Se mezclaban con esas naciones paganas que venían a vivir ahí, lo que al final hizo que el linaje puro de las 10 tribus de Israel se perdiera. Y de ahí da como resultado lo que se conoce como los samaritanos. Por eso cuando en la época de Jesús no querían a los samaritanos, porque los samaritanos ya no eran unos descendientes puros del linaje de Israel. Eran gente que ya se habían mezclado con una cantidad de personas de otras naciones. Por eso en Segunda de Reyes 17, 6 al 7, lo quiero leer para que estemos como en un contexto. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, uno de los problemas del reino de Israel fue la idolatría, ¿cierto? Acercarse a otros dioses, buscar en otros dioses lo que solo Dios les podía dar. Esa idolatría habla que los llevó a que fueran esclavizados. Ahora, tiempo después, el reino del sur, que había permanecido firme, que había permanecido fiel al Señor, pero que durante un tiempo de mucha prosperidad y abundancia, su religiosidad era nominal, o sea, parecían religiosos, pero como estaban bien, su corazón no estaba involucrado en la adoración al Señor. Eso los llevó a que con el tiempo también cometieran pecado, también se alejaran de los caminos de Dios, y por esa maldad pues cayeron en manos del rey de Babilonia, ¿cierto? En Nabucodonosor, y fueron esclavizados en el 586 a.C.
los muros son derrumbados, el templo es destruido, los sobrevivientes son llevados a Babilonia. Prácticamente todo el país fue llevado a Babilonia, donde la mayoría de las personas en esa toma fueron asesinados, por los que se salvaron, los que fueron llevados. De ahí estaba Daniel, que fue llevado también con sus amigos a Babilonia. En Segunda de Crónicas dice: por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, que mató espadas a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos, así mismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de espada fueron llevados a cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así cayó Israel y Jerusalén por causa de sus pecados. Entonces, 70 años después de su cautiverio, el pueblo de Judá es bajo el imperio persa, pues regresan tienen el permiso, ¿cierto? Váyanse otra vez para su tierra. Ya ni siquiera querían volver, porque ya estaban asentados, ya tenían familia, ya tenían negocio, ya tenían una vida, ya no querían volver a su tierra. Pero los que regresaron a su tierra comenzaron la reconstrucción, los muros, el templo, ¿cierto? Y así ocurrió de esa manera muchas veces, muchas guerras. Los judíos se vuelven a establecer como nación, pero a pesar de que están establecidos como nación, la mayor parte del tiempo están siendo conquistados, siguen siendo víctimas de las batallas de sus vecinos, ¿cierto? El persa, en batallas con las naciones árabes que están a su alrededor, guerras contra el reino seleucos, donde Antíoco Epifanes también quería destruir al pueblo de Israel. Para los tiempos de Jesús estuvieron bajo el yugo romano, ¿cierto? Y finalmente, en el año 70, como nación, es destruida Israel. Cuando el general Tito destruye el templo, destruye la ciudad, los judíos son obligados otra vez a huir, son desterrados, exiliados, esparcidos en todas las naciones del mundo. Por eso hoy podemos ver gente de cualquier parte del mundo y de lo que es judía, ¿cierto? Su ascendencia es judía, así haya nacido en otro país. Entonces esa nación pierde su autonomía, ¿cierto? Pierde su forma de nación, de país, y lo que dicen algunos estudiosos es que dejó de llamarse Tierra de Israel para llamarse Palestina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época, cuando ya el gobierno romano, el imperio romano, estaba cansado de esa actitud emancipadora de Israel, de esa actitud de estarse rebelando continuamente contra el dominio romano, de querer a toda hora estar luchando por su independencia, ¿cierto? De rechazar todo lo que el imperio romano quería imponerle, porque ser judío es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida. Entonces, para ellos no aceptaban que les quisieran imponer a adorar a un Dios o otra cosa que fuera diferente a Dios, o que dentro del templo fueran a colocar una estatua. Ellos no aceptaban eso, ellos luchaban y peleaban por eso. Entonces, sin embargo, Dios les había hablado, ellos tenían guardado en su corazón eso de que Dios les había prometido que los iba a redimir, que los iba a traer desde todos los confines del mundo a su tierra, esa tierra que le había jurado a Abraham, que le daría a sus descendientes. No importa donde ellos estuvieran. Ezequiel dice: por tanto, profetiza y diles a que así ha dicho Jehová: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Ahora, esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel entonces se establece otra vez como nación, después de más de 1700 años de exilio. Se cumple entonces esa profecía de Ezequiel que está en el capítulo 37. Ahora, la nación de Israel comienza otra vez a tomar forma, ¿cierto?
Entonces, la generación que presenció ese resurgimiento de Israel como nación nuevamente, esa es la generación que dicen ellos, o los que apoyan que la generación es la que dio ese establecimiento, no va a pasar sin que se vean todas esas cosas y que no se vean las señales del fin del mundo y la segunda venida del Señor. Ahora, hay algo adicional a esa interpretación, porque habla de la generación, ¿cierto? Estamos hablando de la posición que cree o que postula que la palabra de la higuera se refiere a la generación que vio la restauración de Israel como nación en 1948. Entonces, eso tiene unas preguntas que se dan a través de eso. O sea, ¿cuánto dura entonces una generación? ¿Cuánto dura una generación? Leamos Salmo 90, 10. Vamos a leer el Salmo capítulo 90, verso 10. ¿Cuánto dura una generación? Porque tenemos que entender por qué estas personas dicen que la generación es la que vio, de la que habla la parábola, es la que vio el resurgimiento nuevamente de Israel como nación en 1948. El Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son, ¿qué? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, la Biblia nos está diciendo, si nos basamos en lo que dice la Biblia, que es lo que nosotros hacemos aquí, es que la generación puede ir desde entre 70 a 80 años una generación. ¿Sí? Entonces, las personas que defienden esa posición de que la generación que es la que vio el resurgimiento de Israel en el 48, ellos afirman que hoy más que nunca el tiempo del fin, la segunda venida de Jesús, están más cerca que cualquiera ha dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la profecía de la higuera ya se cumplió. ¿Cuándo? En 1948. ¿Sí? Ahora, el problema con esta interpretación que podía llevarnos a caer en un error es por el hecho de que no se le puede colocar fecha a la segunda venida del Señor. Cuando alguien sale diciendo una fecha o unos días, una propuesta de aproximación de días, pues ahí ya está cayendo en un error, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dice que el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie lo sabe, nadie lo conoce. Entonces, si una generación dura entre 70 y 80 años, y si Israel surgió nuevamente como nación en 1948, entonces súmele 70, 80 años a eso, estamos hablando del 2028, ¿cierto? En los que se tendría que ver la segunda venida del Señor. Por eso no podemos decir que sí es así, porque la fecha nadie la sabe. Ahora, ¿es correcta esa posición? Nosotros no podemos decir que sí, porque nadie puede predecir, nadie tiene la manera de decir Jesús viene tal día. Los que lo han dicho se quedaron, ¿cierto?, con los hechos. Nosotros no podemos decir fechas ni tiempos. Nosotros lo que podemos decir es que como cristianos debemos estar siempre listos, preparados, expectantes, a la expectativa de que el Señor va a venir de repente cuando nadie lo espere, pero mientras eso sucede, estamos haciendo las cosas lo mejor posible para el Señor. No podemos empezar a hacer esa matemática bíblica, es que tal, y sacar de aquí, para después al final decir más o menos tal día, porque estaríamos diciendo algo que no está bien. Otra posición es que la parábola de la higuera se refiere a la generación que vio la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues la palabra generación que se utiliza en este pasaje
se traduce del griego Enea, y no hace solamente referencia a una generación en específico, sino también hace referencia a una edad, a una era, a un periodo de tiempo, ¿sí? De esta forma, la generación a la que Jesús se refiere puede ser, según ellos, la que escuchó y que para esa época eran muy jóvenes y que pudieron sobrevivir a la destrucción del año 70, cuando el general Tito invadió la ciudad. Entonces, cuando ellos sobreviven a todo ese proceso de destrucción, cuando Roma sitia Jerusalén, cuando pelean, cuando entran los soldados romanos y destruyen el templo, esta generación que sobrevivió a eso, que conoció a Jesús y que eran muy jóvenes para el momento en el que Jesús dijo lo que dijo, entonces ellos fueron la generación que vio el cumplimiento de esa profecía. ¿Sí? De que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Qué era todo esto? Los hechos que se dieron en el año 70, la destrucción del templo. Algunas cosas de lo que dice Jesús en el capítulo 24 sí se dieron para el año 70, pero hay otras que quedaron para el tiempo futuro. Jesús dijo, y esas personas también lo habían escuchado, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Entonces, por eso dicen que tal vez la generación que quedaba era la que escuchó las palabras de Jesús y que eran muy jóvenes para ese momento, que pudieron estar ya más adultos y que sobrevivieron a la destrucción del año 70. Otra generación que dicen que puede ser a la que se refiere Jesús es a la de los discípulos, ¿sí? Cuando los discípulos reciben las palabras directamente de Jesús, posteriormente a la ascensión del Señor al cielo, pues ellos sufrieron grandes persecuciones, ¿cierto? Ellos sufrieron cárceles, azotes, persecución, incluso la muerte. Entonces todo ese sufrimiento encaja perfectamente con la descripción de tiempos de angustia que los seguidores de Jesús van a atravesar en los finales días, en el tiempo del fin, ¿cierto? Se parece mucho. Ahora, lo que pasa es que los discípulos de Jesús no vieron a Jesús volver en poder y gloria. Ellos sí sufrieron vituperios, persecuciones, sufrimientos, un martirio, ¿cierto? La muerte. Pero lo sufrieron esperando la muerte del Señor. No lo sufrieron y vieron la llegada del Señor. Bien, sufrieron haciendo su tarea. Lo mismo que la iglesia primitiva hasta hoy, lo que ha hecho es pasar por muchos tiempos de aflicción, de persecución, de muerte, pero la iglesia sigue esperando, sin importar eso y sin importar lo que tenga que sufrir más adelante. La iglesia sigue firme, esperando el regreso del Señor, sufriendo por su fe, ¿cierto? A causa de su fe. Entonces, puede ser un error también pensar que la palabra leyera haga referencia a esos hechos en específicos, ¿no? Creer que la palabra leyera se refiere a la gente joven que escuchó a Jesús y que sobrevivió a la toma del 70, o que fueron los discípulos de Jesús. Porque la mayor parte del contenido de esa enseñanza de lo que Jesús está hablando se refiere a unas señales que anunciarán la gran tribulación y la segunda venida de Jesús. Ahora, por gran tribulación no se pueden tomar todos los eventos que han pasado hasta ahora, que han sido muchísimos y que muchísimas personas pudieran haber tomado como gran tribulación, ¿o no? Han pasado muchas cosas difíciles, guerras, una cantidad de cosas que no se pueden tomar como la gran tribulación, porque la misma Biblia dice que no ha pasado ni pasará una igual. Entonces, la generación a la que Jesús se refiere, entonces no puede ser ni la de los discípulos, ¿cierto? Porque como decía ahorita, ellos nunca deben regresar a Jesús con poder y gloria, como Él lo dice, sino que la generación a la que Él se refiere es sin duda la que va a ver las señales que hablamos ahora, la abominación desoladora, la gran tribulación, la venida del Señor, ¿cierto? La gran tribulación, todas esas cosas. Y que eso no va a pasar
en un lapso de tiempo de miles de años o de 1000 años, no, eso va a pasar en serie, es decir, va a pasar una y luego la otra y va a pasar la otra, eso no van a haber miles de años de tiempo para que todo esto suceda. Entonces, también se ha sugerido entre todos estos estudios que la palabra generación puede ser traducida como raza, aparte de que puede ser traducida como era, como periodo de tiempo, sino también se puede traducir como raza. Entonces, es una promesa de que la raza judía no sería extinta, ¿cierto?, sino que sobreviviría hasta el final. Por eso muchos lo toman como una promesa valiosa, y por eso algunos comentaristas bíblicos afirman que esa traducción es una traducción incorrecta, de decir que la generación es la raza judía, ¿cierto? Pero hay unos que afirman que sí, es la raza judía. Hay algunos que creen firmemente en que los eventos los que Jesús está hablando en la higuera y en el capítulo 24, ya todos se cumplieron en el año 70, ¿cierto? Entonces apoyan la tesis de que cuando habla Jesús de generación se refiere al pueblo judío exclusivamente. Hay unos que dicen que no, eso no está bien, es una traducción incorrecta. Otros dicen firmemente sí, esa es, porque todos los eventos escatológicos de Mateo 24 se cumplieron en el año 70. Entonces, aparte que estamos hablando de diferentes posiciones, ¿cierto? Entonces, en términos generales, la generación que no pasará puede sí o no referirse a Israel, al Israel de cualquier momento de la historia. Y en ese sentido, la generación de Israel jamás pasará sin que todas las palabras de Jesús se cumplan. Tenemos que entender o recordar que Israel ha sido una nación a la que muchos han tratado de destruir, ¿cierto? Muchos han tratado de destruir. Mire, la trataron de destruir los egipcios, la trataron de destruir Asiria, los babilonios, aunque derrumbaron la ciudad, aunque se llevaron al pueblo, ¿cierto? Aunque dispersaron la nación, aunque ellos como nación, como país dejaron de existir a pesar, mejor dicho, no, ellos como país y como nación nunca dejaron de existir, aunque no estuvieran en su tierra. Ellos estaban dispersos por todo el mundo, pero como país ellos sentían que existían. Vuelven después de 70 años cuando los envían otra vez a su tierra. Y a pesar de que ellos no estaban en su tierra, ellos todavía se sentían un país. Cuando ellos vuelven a retomar ese país después de los 70 años, construyen las paredes del templo, los muros, las puertas de la ciudad, vuelven otra vez a recibir ataques. Siguen otros gobiernos, imperios a tratar de exterminarlos. Y así sucesivamente. Ellos antes del 70, ¿no?, cuando vuelven y ya empiezan a ser perseguidos, en el año 70 fueron destruidos, fueron dispersados. Luego el holocausto nazi, ¿cierto?, la Alemania nazi, que quiso destruir al pueblo judío, mató millones y millones de judíos, querían destruir a los judíos. Y a pesar de todo eso, el Señor los reúne otra vez de los 4 vientos, es decir, de todos los confines del mundo, y en 1948 muchas naciones los apoyan para que vuelvan a restituirse como nación, se vuelvan a constituir como un país soberano, y desde ese momento vuelven otra vez otros enemigos a querer destruir. Países islámicos quieren borrarlos del mapa, naciones árabes quieren destruirlos. ¿Y qué pasa con la nación? La nación es un milagro porque sigue siendo testimonio de que Dios está con ellos y que no importa quién los ataque, ni cuántas veces los ataquen, ni cuántas veces los dispersen y los saquen de su tierra, el Señor, ¿qué hace? Vuelve y los reúne. Así muchos juren exterminarlos, así sea lo último que haga, yo destruya Israel, el Señor vuelve y los reúne. Los planes de todas las naciones han querido, gobiernos, imperios, han querido destruir a Israel, han sido fallidos, porque es una generación que no pasará hasta que se cumplan las palabras de Jesús.
y hasta que Él regrese otra vez y establezca su reino en la tierra. Entonces, la generación es Israel como tal, no importa si es la de la época antes de Jesús, durante Jesús o después de Jesús, ahora no importa, es el pueblo como tal de Israel que no va a desaparecer hasta que las palabras de Jesús se cumplan, hasta que todo esto acontezca. Es decir, nadie puede pretender creer que simplemente va a acabar y va a desaparecer el pueblo de Israel y va a dejar de existir simplemente porque lo odia. Entonces, ver, esta es otra posición, esta es la última posición que vamos a mirar, es ver la lección de la higuera no como una parábola o profecía, sino como una metáfora. Esta es otra interpretación que podíamos ver en esos versículos, y es verlos como una metáfora. Hablábamos al principio que una parábola es una narración, ¿cierto?, de la que se puede extraer una enseñanza espiritual o moral, de algo cotidiano, de un evento normal, de una vida cotidiana o incluso de la naturaleza. Entonces se hace una comparación explícita, ¿cierto? Y sugiere esta narración que va a tener un significado profundo. De ahí es que sale entonces la enseñanza de la parábola. Por eso cuando Jesús en Mateo 13 habla de ciertas cosas, él dice que el reino de Dios es semejante. En varias cosas dice, el reino de Dios es semejante a un cielo, el reino de Dios es semejante, ¿cierto? Estaba colocando unas parábolas y hacía una narración explícita, y de ahí sacaba una enseñanza espiritual. Ahora, la metáfora es diferente, porque en la metáfora la comparación es implícita, no es como tan directa. Por eso cuando Jesús dijo aprender de la parábola de la higuera, también se podría traducir como aprender de la lección de la higuera para comprender todo lo que os he dicho. Por eso hay algunas traducciones bíblicas de unos lenguajes más modernos que pueden darnos a veces más luces para poder entender mejor lo que el escritor quiso dar a entender con lo que escribió. Por eso la nueva traducción viviente, en este mismo pasaje del 24:32 al 33, pues la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente no habla de parábola. La nueva traducción viviente quita la palabra parábola. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera. ¿Sí? Quita la palabra parábola y habla y coloca la palabra que lección. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Entonces, lo que podríamos aprender es que no de una parábola, no de algo, sino más bien aprender una lección comparativa. ¿Sí? Que así como dan brotes y las ramas son tiernas y echan hojas y están anunciando que el verano está cerca, así de esa misma manera es que Jesús ha presentado en su discurso apocalíptico unas señales que van a dar la entrada a la segunda venida del Señor, la gran tribulación, la abominación desoladora, las señales en el cielo. Cuando vemos eso, entonces creemos que esta interpretación de ver la palabra de higuera no como una palabra, sino como una metáfora, podría ser una enseñanza o una posición un poco más conservadora. Tal vez esa es la que podríamos apoyar más, ¿cierto? Al principio les dije, vamos a mirar unas y tratemos de ver cuál es la que más nos podemos estar afín. Entonces podríamos decir que podemos apoyar mucho más a la posición de no tomar la higuera como una palabra, sino como una metáfora, porque está hablando de una manera mucho más explícita en comparación de lo que decía en su momento, tomando la higuera como ejemplo, a todas las señales que él empieza a enseñar. Porque Jesús no se queda solamente con la enseñanza de la higuera, él profundiza. Entonces, mire, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto.
Cuando empiece a pasar esto, no se preocupen, no es el fin, es solamente señales del fin. Pero después viene esto, y después viene esto. Él ha sido el mejor profesor de la historia. Tal vez en su momento los discípulos pudieron de alguna manera entender con el ejemplo de la higuera. Pero como Jesús quería que eso les quedara claro a ellos, pero no solamente a ellos, sino a nosotros, Él profundizó y se echó todo el capítulo 24 para dejarnos claro a nosotros que todas las señales que Él presentó en ese discurso se van a dar y que nosotros seamos capaces de identificarlas y darnos cuenta que la segunda venida está cerca. Así como sus discípulos podían entender que cuando las ramas de la higuera daban sus brotes, el verano ya estaba cerquita, pero nosotros así de esa misma manera podamos entender que la señal de la venida del Señor está muy cerca por todo lo que nos está enseñando a través de la palabra. En conclusión, lo que usted y yo, lo que nosotros como cristianos podemos aprender de estos pasajes bíblicos es que tenemos que estar alerta, preparados, expectantes, viendo todas las señales, viendo cómo cada señal va pasando y vamos comprendiendo que todo lo que el Señor estaba diciendo era real. Esperamos cada día que el Señor venga, que venga por su iglesia, que seamos sacados, liberados de ese tiempo de angustia que viene para el mundo entero, porque creemos que vamos a ser arrebatados antes de ver ese periodo de ira, de juicios que Dios tiene para el mundo. Por eso hoy no podemos ser indiferentes a las señales. Y cuando vemos todo lo que está pasando, y yo cuando sacaba este mensaje, yo decía, está muy parecido a lo que está viviendo el pueblo de Israel hoy, que está siendo atacado, donde hay países que lo apoyan, pero hay otros países que están hablando mal de Israel. Hay gente en Colombia que no tiene ni idea del contexto histórico de Israel y hoy están enojados con Israel, porque Israel no ha parado en su defensa. Ellos no solamente se rendieron una vez, no han parado de defenderse y van a llegar hasta las últimas consecuencias. Y hay gente hoy acá en Occidente que está juzgando mal a Israel. Hay que pedirle a Dios y orar por Israel. Hay que pedirle a Dios y orar por Palestina. Son personas inocentes que están muriendo, son niños. Hay que pedirle a Dios por eso, pero nosotros como cristianos entendemos. El mundo todo el tiempo está pidiendo paz. Paz, paz, igualdad. Que la gente no se mate unos a otros, que los países no entren en guerra. Pero la Biblia dice algo de eso. La Biblia dice que la paz va a estar aquí. No, la Biblia nunca promete paz. La Biblia nunca promete paz. La paz que el Señor promete es la que usted puede tener usted con Dios, cuando usted esté en paz con Dios. Pero la Biblia nunca habla de las guerras, en sentido de que Dios va a evitar que vayan guerras. No, eso no lo dice Dios, ni Dios lo está prometiendo nada. Por eso la religión tradicional o en muchas partes quieren maquillar lo que está pasando. Y no quieren decir, es que Dios no va a meter su mano ahí, porque precisamente eso está preparado para suceder. Las guerras, los rumores de guerra, naciones contra naciones, todo eso va a pasar. Desde la casa, dice la Biblia, leímos el otro día, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra contra la nuera. Conflictos son desde la misma casa. Entonces Dios no está prometiéndole paz, la paz mundial. Eso es lo que no quieren enseñar hoy. Y nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. El mensaje esperanzador que nosotros damos no es un mensaje de paz mundial. Ese no es el mensaje esperanzador del Evangelio. El mensaje esperanzador del Evangelio es que si usted se arrepiente y cree en Jesucristo, usted va a tener la esperanza de ir a un cielo. Ese es el mensaje de esperanza. Esa es la esperanza que nosotros como cristianos nos cobija. Nosotros no estamos pensando en la paz mundial. Oramos por el que sufre, oramos por el alma que se va sin Cristo. Pero la esperanza que se nos ha sido dada es una eternidad con Cristo. Esa es nuestra esperanza. La esperanza del mundo allá afuera
de que desconoce la Escritura es una esperanza de paz. Por eso cuando llegue la dominación desoladora, cuando el anticristo se levante, cuando él ponga esa paz falsa, la gente se va a rendir delante de él, porque por fin van a encontrar eso que tantos años estaban buscando, la paz mundial, el bienestar, la seguridad, eso que la gente está buscando. La buena noticia es que eso no es lo que Dios está prometiendo. Porque si aún así, si Dios está prometiendo eso, la gente va a ser engañada. Imagínense si Dios lo prometiera. Sería más fácil engañar a las personas. Y aún así, Dios no lo está enseñando y serán engañados aún los escogidos. ¿Cómo sería si Dios también estuviera prometiendo eso? Entonces nosotros, la esperanza que nos lleva a estar preparados para esos tiempos, a estar observantes y expectantes a la señal, es la esperanza de que un día vamos a volvernos con el Señor, de que nos va a sacar de aquí, que nos va a arrebatar, y después vamos a venir con Él a gobernar la tierra durante 1000 años. Cuando ya todo acabe, cuando ya todo termine, ya una eternidad en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Como cristianos, esa tiene que ser nuestra esperanza. Por eso, como cristianos, no nos puede dar miedo anunciar el final de los tiempos, no nos puede dar miedo hablar del Apocalipsis, no nos puede dar miedo hablar de la gran tribulación, no nos puede dar miedo pensar en que lo que va a venir. Ni siquiera las películas de Hollywood más fuertes lo van a describir de la misma forma. Porque si a usted le pareció terrible el holocausto nazi, lo que va a pasar, no dicho, el holocausto nazi no le llega ni a los talones. Si a usted le pareció terrible la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso no va a ser parecido ni en lo más mínimo a lo que va a venir. Si a las personas les ha parecido grave los conflictos mundiales, las muertes y todo lo que ha pasado, enfermedades, la peste negra, el COVID, todo eso, nada de eso va a parecer en lo más mínimo a lo que está por venir. No hay una mente hoy que pueda comprender lo que va a pasar en ese momento. Solamente sabemos que va a ser terrible, va a ser espantoso el día de hoy. A eso es lo que nosotros tenemos que, eso es lo que nos tiene que mover a nosotros cada día, meternos más con Dios, mejorar para Dios, buscar más a Dios, aprender más de Dios, hablarle a otros de Dios. Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, pensar en ese momento de la gran. Este estudio para mí ha sido de todos los días reflexionar en cómo soy yo y en todo lo que necesito cambiar. Esa película Dejados Atrás, que hay el arrebatamiento, los carros se empiezan a estrellar, ¿lo has visto? Los carros empiezan a estrellar, los aviones empiezan a caerse porque no hay piloto, pasajeros dentro de esos aviones que ya no están sin piloto, pasajeros que ya no están y otros que están allí, y hay un pastor que se quedó. Dios santo, un pastor que se quedó, y en su iglesia varios cristianos que se quedaron, otros que se fueron. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros prepararnos para ese momento? Ojalá no hacer lo que le pasa a muchos muchachos hoy, la recuperación, ¿no? Recuperando para no perder el año. Yo no quisiera recuperar mi eternidad, mi salvación, ¿cierto? No, ganémosla, pasemos nítido, como dicen, y que el Señor nos lleve a entender. Eso es lo que tenemos que pedir. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, una vez más, te damos gracias, una vez más te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, una vez más, Señor, te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como nuestro cuidador, te reconocemos como el dueño y Señor de nuestra vida. Entregamos nuestra vida, Señor, delante de ti, te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestros pecados, por lo que hemos hecho mal hasta este momento, y te pedimos que nos ayudes a cambiar, a ser mejores para ti, cambia esa mala manera de hablar, de hacer, de decir las cosas. Queremos que con este estudio de Mateo 24 podamos ser confrontados, ser transformados con tu palabra,
para volvernos las personas que tú quieres que hacemos en tus manos, para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, puedas encontrar una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, que podamos hacer parte de esa iglesia que tú vas a recoger, Señor. Quebranta en nuestro corazón lo que no es tuyo, lo que no viene de parte tuya, Dios. Quita lo que obstaculice ese caminar en ti, Dios. Quita todo lo que quiera apartarnos de ti, Señor. Personas, cosas, todo lo que quiera venir a apartarnos de ti, Señor, porque queremos estar contigo, queremos agradarte a ti, queremos tener acceso a esa esperanza de estar contigo por la eternidad. Hoy estamos en un periodo de gracia. Necesitamos estar aprovechando ese tiempo de gracia que tú nos das, Dios, porque va a llegar un momento en que se va a acabar y para ese momento muchas personas van a sufrir las consecuencias de un juicio que viene para este mundo pecado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, bendecimos tu nombre, colocamos este domingo en tus manos, que las votaciones a nivel del país se den con normalidad, ten misericordia de este país, Señor, lleva a las personas que realmente tú quieres colocar en esa posición de poder o de mando, Señor, de eminencia, para que puedan gobernar con sabiduría. Dios, te damos gracias por esta semana que viene, te pedimos que abras puertas, que cierres puertas que se han abierto, que nos guíes a toda verdad, que nos guíes en tus caminos en esta semana, Señor, que nos fortalezcas y nos fundamentes cada día más en tu palabra, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos el martes con nuestra escuela bíblica en acción. Estamos viendo las sectas. Sábado, tiempo con Dios, un tiempo de oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y el próximo domingo nos vemos otra vez a las 9:30 y a través de Facebook a las 10. Bendiciones.